Hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga en un nuevo momento que vamos a estar compartiendo y compartiendo el pensamiento de Dios. Así que los bendecimos, gracias por estar ahí, los que se van a estar conectando. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante y a la luz de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Así que preparémonos, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida para poder recibir lo que Dios tiene. Que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé sabiduría para poder expresar el pensamiento de Dios. Queremos saludar a nuestros hermanos en Colombia que nos están escuchando también, Pastor Luis, William, otros pastores que nos siguen también, la pastora Gina, nuestros hermanos de Montevideo, lindo, creciendo allá, esperando que pronto podamos ir a estar viajando a Montevideo, y agradecer al Señor que podemos estar con nuestros hermanos, ¿no? Que el Señor nos pueda dar un momento de poder encontrarnos. Saludamos también a nuestros pastores también amigos, el pastor Luis Pereira, de allá de también Montevideo, que él pone todos estos videos y los hace a su congregación. Así que gracias a los que se conectan, cada momento que se conectan y están con nosotros, estamos agradecidos. Simplemente estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una sola. Y vamos a poner todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Para que en este día, en este momento, Dios pueda darnos el discernimiento, la sabiduría, de poder expresar lo que Él quiere que nosotros digamos. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Vamos a ti en el nombre de Jesús. Queremos que nos asistas con tu presencia, nos asistas con la presencia de tu Espíritu Santo, para que todo lo que nosotros digamos en esta mañana salga directamente de tu corazón. Apelamos a tu palabra, apelamos al poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y tomamos toda autoridad que tú nos confieres como hijos tuyos, como siervos, como ministros tuyos, para que todo espíritu que esté contrario a todo esto, en el nombre de Jesús, y salga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Declaramos este momento y este instante bendecido y libre para que el Señor pueda manifestar su poder a través de esta transmisión, que puedas tocar a aquellas vidas que estén preparados y que podamos recibir lo que viene de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor en esta mañana. Esta mañana, como estaba anticipando y estaba comentando, es que vamos a hablar de un tema muy importante. Pero como siempre lo hablamos y lo decimos, extraído de la palabra de Dios. No queremos salir del contexto, del concepto de lo que Dios dice. Y así que a la luz de las Escrituras vamos a exponer este tema que es tan álgido y es tan importante para que los creyentes podamos entender para cómo vivir, cómo poder administrar todas estas cosas que Dios nos da. Nosotros no somos, en alguna manera, gente, podríamos decir, común. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos gente llamada por el Señor, que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, en el cual Dios nos puso en una posición. Y vamos a ver en qué posición Dios nos puso y qué tenemos que hacer nosotros conforme a lo que Dios nos dio y en dónde el lugar
que Dios nos puso. ¿Y qué responsabilidad tenemos delante del sistema en el cual vivimos, delante del mundo, delante de los que necesitan una palabra de Dios, delante de aquellos que tienen problemas y tienen adversidades? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos en este tiempo, como hijos de Dios y como soldados de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra actitud delante de todas estas cosas? Amén. Me va a seguir en esta mañana, me va a acompañar en esta mañana para poder exponer. En el momento que usted esté escuchando y esté viendo este video, usted pueda recibir algo que viene de la presencia de Dios, que sea contundente para tu vida, tu corazón y tu ministerio. Amén. Así que mira, vamos sin otro preámbulo, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y exponiendo este pensamiento. Estaba orando los otros días y sentía la presencia de Dios de una manera especial, como siempre la sentimos, pero como que Dios hablaba a mi corazón y me hablaba de este tema. Exponer este tema, hablar este tema, pero hablarlo conforme a lo que Dios quiere, a lo que es Dios y a lo que dice la Biblia. Así que como primera medida vamos a tomar en el libro de los Colosenses, de Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, en donde ahí vamos a comenzar a despegar. Como yo siempre digo, vamos a despegar. Despegamos en este viaje, de este tiempito que vamos a estar juntos escuchando, dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, amén a la palabra de Dios. Miren lo que el Señor hizo y qué es lo que Él está haciendo. Me llama la atención cómo hay personas que no pueden llegar a entender esto, que solo lo manejan algunos a través del razonamiento y otros lo manejan a través de las emociones. Y apelan a que la psiquis es la que está con problemas y con dificultades, pero no le dan el crédito a que todo viene a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede en los aires? ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando nosotros oramos? Nosotros no oramos solamente en el mundo de los sentidos. El diablo se mueve en el mundo de los sentidos, de los sentimientos, ¿no? De las emociones, para tratar de afectar la vida del ser humano y mucho más hacerle guerra al Hijo de Dios, aquel que está queriendo crecer, aquel que está queriendo avanzar, aquel que está queriendo aprender, aquel que quiere estar trabajando y sirviendo para el Señor. Sepa que va a tener oposición y viene en consecuencia, en primer lugar, a través del Espíritu. El Espíritu, los espíritus que están luchando y están haciendo contra nuestra vida, que somos hijos de Dios. Pero Dios quitó ese decreto que había contra nosotros, que nos condenaba, un decreto que nos condenaba y que el diablo lo exhibía diciendo: este hombre es mío, esta mujer es mía. Pero el Señor, a través de su sacrificio, Él lo clavó en la cruz. Lo clavó en la cruz, esa cosa que era contraria. Ahora, por habernos arrepentido, haber reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador, y habiendo sido limpios por la sangre del Cordero, la sangre que nos justificó, la sangre que nos santificó, la sangre que nos purificó en la presencia de Dios, la sangre de Cristo.
Así que es todo un emblema que Dios hace. Y la clavó, dice, en la cruz. Y otra cosa más, despojando a los principados y a las potestades. Lo despojó. Así que si Jesús despojó y Él dijo que las obras que Él hizo, nosotros las vamos a hacer y aún mayores, quiere decir que el Señor nos delegó poder, nos delegó autoridad, eusoxia, que quiere decir poder delegado. También dunamis es dinamita, poder de Dios, unción de Dios. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que miren la acción de Dios y quiero decirles algo, que sin el poder del Espíritu Santo los discípulos nada hubiesen podido hacer. Cuando usted estudia lo que es la obra del Espíritu Santo, cuando el fruto del Espíritu Santo, cuando usted estudia lo que son los dones del Espíritu Santo que el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, capítulo 12 de Primera de Corintios, no quiero que ignoréis los dones. Entonces nos remitimos a la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que tomar lo que Dios le dio. Usted tiene que accionar en lo que Dios le dio. Usted tiene que prepararse en lo que Dios le dio. Esto no es un juego, esto no es un chiste, esto es serio, esto es importante. Pero el Señor, el haber muerto en la cruz del Calvario, dice que despojó a los principados y le despojó a las potestades el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Él lo despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren lo que los exhibió. ¿Y dónde los exhibió? Mi querido, no los exhibió en la parte emotiva, los exhibió en el mundo espiritual. Los exhibió delante de todos los demonios, los exhibió delante de Satanás, los exhibió públicamente diciendo, ahora yo he muerto, dijo el Señor, y le despojó esa autoridad, porque la muerte de Cristo venció a la muerte, venció a la condenación y le quitó el decreto legal que tenía Satanás en contra de nosotros. Por eso el Señor, ahí ese versículo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha dado, lo ha entregado. El principio de Dios es dar. La iniciativa de Dios es dar, es entregar. Esa es la iniciativa de Dios. Ha dado al mundo para que todo, está hablando de un todo, pero no todos lo hacen. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí le quita el decreto que estaba contra nosotros. Los exhibió públicamente diciendo, he aquí, este hombre, Daniel, ahora es libre, ahora es bendecido por mí, dice el Señor. Ahora él es mi hijo, ahora yo lo engendré, ahora yo le di un nuevo nacimiento. Lo que hizo conmigo, hizo contigo. Si tú le creíste, si tú le aceptaste, si tú lo tomaste, si tú te humillaste, si tú te arrepentiste y si tú creíste en la obra que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, Él también exhibió ese decreto que iba contra tu vida, los exhibió públicamente en el mundo espiritual. Y ahí es donde nos está llevando. Ahí es donde Dios es nuestra posición. Y ahora escuche lo que
a tener. Escuche bien, preste atención, sígame estos minutos que vamos a estar compartiendo esto. Yo quiero que usted esté atento ahí a lo que el Señor quiere hablarnos. Una de las primeras cosas que Dios hace, si nos hace soldados, si nos hace guerreros para pelear, para luchar, todos los días estamos peleando, todos los días estamos haciendo guerra. Todos los días estamos enfrentándonos con luchas, con sistemas, con luchas espirituales. Todos los días. Aunque a usted le parezca mentira, todos los días. Y mucha gente está negando esto, lo niega. Pero esto existe porque la palabra de Dios. Aún un médico, yo escuché un médico que... No sé si conoce, no sé si es creyente o no, no lo puedo decir. Pero él dijo, estamos en guerra cuando se manifestó este virus que hoy está afectando a toda la humanidad. Él mismo dijo, estamos en guerra. Así que, querido, si este hombre que de repente no creo que conozca a Dios como tú lo conoces, como yo lo conozco, como lo conocen muchos, que está diciendo esto, no puede ser que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no entendamos en este tiempo que estamos en guerra. Y es una guerra constante. Es una guerra constante que tenemos que enfrentar. Y el Señor nos dio armas. Y acá dice en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, escuche, no son carnales. No es por tu palabra, no es por lo que tú puedas. No son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escucha lo que dice, es bíblico, está en la Biblia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son con estrategias humanas, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu, es con el Espíritu Santo. Me va entendiendo usted, me va comprendiendo que no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y no son fortalezas físicas, son fortalezas espirituales. Son argumentos espirituales. Son altiveces, gobiernos espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios, que nos hacen contra nosotros, contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Constantemente, toda la historia nos marca, aún estando Israel en la parte física, siempre los pueblos se levantaron en contra del pueblo de Dios. Siempre quisieron destruir al pueblo de Dios. Siempre quisieron hacer desaparecer al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Pero no han podido. No han podido porque el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro respaldo. El Señor es nuestro defensor. Entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento. Y aquí entra el tema del mundo de los sentidos. Todo pensamiento que hay en contra del conocimiento de Dios. En contra. Son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y usted sabe cuáles son los pensamientos que hoy hay. Estos pensamientos que quieren llevar a alejar al ser humano de los principios de la palabra de Dios. Tergiversando lo que significa el ser humano, lo que es el ser humano, lo que es el vivir del ser humano, la manera que tiene que vivir el ser humano, alejándolo de Dios, alejándolo de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver un poquito más en lo que respecta a lo que es la maldad.
Así que somos lo que pensamos, hermano. Somos lo que pensamos. Ahí está nuestra decisión. Ahí está nuestra voluntad, lo que yo quiero hacer y lo que yo no quiero hacer. Así que en esta mañana usted tiene que pensar diferente. No es que pensar en positivo, como muchos dicen. Usted piensa en positivo. No es así. Usted piensa, lo que usted piensa, usted es. Si usted piensa que es pobre, va a ser pobre. Si usted piensa que le va a pasar tal cosa, le va a pasar tal cosa. Porque usted lo está pensando, porque usted lo está creyendo, porque usted lo culturaliza y encima le está dando alimento al diablo para que siga fomentando eso, porque el diablo de los sentidos, en el mundo de los pensamientos. Y usted es el que decide. No es que Dios, sí, Dios afecta su vida, el Espíritu de Dios se derrama sobre su vida, pero usted es el que acepta, usted es el que abre la puerta para que el Señor entre, o abre la puerta para que los demonios entren, o abre la puerta para que la tristeza entre, para que la amargura entre, para que el resentimiento entre, para que la falta de perdón entre. O usted permite que entre una cosa, o usted permite que entre el poder del Espíritu Santo y usted se puede revestir con toda la armadura de Dios. Hay hermanos que piensan en la carne, piensan también en lo material, piensan en los problemas, las circunstancias que se están viviendo. Aunque piensan que Dios es poderoso, pero no creen lo que puede hacer Dios. No lo creen. No creen, están como derrotados. Por lo tanto, no ejercitan el poder que el Señor nos ha dado. No lo ejercitan. A orar, a buscar a Dios, a ayunar, a creer en Dios y tomar las armas, esta que Dios nos dio. Que las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. El apóstol Pablo dice que no militamos en la carne, sino que militamos en el Espíritu. No es el Espíritu. Hemos sido incorporados al ejército de Dios. No militamos en los pensamientos carnales. No. Sí vivimos, tenemos que vivir como un ser humano perfecto, pero nuestra milicia y nuestra guerra y nuestro estar pertrechado es en el Espíritu. Porque la guerra se establece en los aires y no en la tierra. La guerra está en los aires, querido, no está en la tierra. La guerra no está acá, y después vamos a hablar algo más de eso, ¿no? Muchos piensan que tenemos que solucionar los temas terrenales para hacer la obra de Dios. Estás equivocado. Hay un error acá. No tenemos que arreglar problemas terrenales para hacer la obra de Dios. No. Los problemas terrenales se solucionan en términos espirituales, querido. Los problemas terrenales se solucionan en el Espíritu. Los problemas terrenales se solucionan en el terreno del Espíritu. ¿Me entiende? Y para que eso ocurra, primero hay que ganar la batalla en el mundo espiritual. Ahí hay que ir. Y yo quiero que en esta mañana nos juntemos, nos unamos y empecemos a creer en Dios y a movernos en el mundo espiritual y empezar a pelear en el mundo espiritual. Cuando tú ganas la batalla en el mundo espiritual, vas a ganar la batalla en el mundo de los sentidos y vas a ganar la batalla en el mundo terrenal. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, escucha esto, y juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, querido, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición?
¿Dónde está tu posición como hijo de Dios, como siervo de Dios? Tu posición no está en el mundo terrenal solo. Tu posición verdadera ahora está en el mundo espiritual, en los lugares celestiales. Mira, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia, por el favor de Dios, tú y yo estamos aquí. Y juntamente resucitó. Así que ahora pecado. Ahora estamos vivos porque el Señor nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Dónde está tu silla? ¿Dónde está tu silla? ¿Y sabe qué representa la silla? La silla representa gobierno. La silla representa autoridad. Eso es lo que representa. Como gobiernan los reyes. Los reyes no gobiernan parados. No administran parados. Ellos se sientan. Los reyes se sientan. Y la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Pero no reyes para qué. No. Nos hizo reyes para que sepamos administrar los misterios de Dios. Y nos hizo sacerdotes para que podamos interceder y hacer guerra. Interceder en la presencia de Dios, interceder por las necesidades. Hoy más que nunca el pueblo de Dios se tiene que poner en intercesión, en guerra espiritual. Y ahí es donde vamos a ganar la batalla. Ahí es donde vamos a salir airosos. Ahí es donde vamos a avanzar. Ahí es donde vamos a tener las victorias que estamos pidiendo de la tierra. Tenemos que ganarlas en el mundo espiritual. Los lugares celestiales es la posición que nos puso el Señor. El tiempo cronos aquí en la tierra, de cronómetro, es lo que nosotros vivimos. Pero el tiempo kairos está en el aire. El tiempo kairos está en el aire. El tiempo cronos habla de un tiempo cuantitativo, es decir, 1 hora, 2 horas, 24 horas. Es cuantitativo. Y es decir que se cuenta por segundos, por minutos y por hora. Pero el tiempo kairos es un tiempo indefinido. Escucha lo que te digo. El tiempo kairos es un tiempo indefinido. Es un tiempo de inspiración espiritual. Dios te inspira. Dios te da gracia. Dios te da creatividad a ti para que hagas la obra de Dios. Pero tiene que venir del Espíritu. No tiene que venir de tus sentimientos. No tiene que venir de tus emociones, no tiene que venir de lo que vos estás sintiendo, sino que tiene que venir inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando Dios comienza a obrar en el tiempo kairos, esa inspiración espiritual dice que nos hace entrar en el pero que no tiene ni principio, ni tiene fin, no tiene límite y es perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Estamos acá. Este es tiempo presente. Ahí donde tú estás es tiempo presente. Pero esto también es un tiempo indefinido. Entramos en un tiempo indefinido. Es como que Jesús dijo, yo soy la luz. Y entrar en la velocidad de la luz es como que se desmaterializan las cosas. Y entras en otra dimensión. Es que Dios ahora nos hizo entrar en otra dimensión. Por eso dice, ahora tenéis libertad para entrar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo, la única manera de poder entrar en el lugar santísimo es poder volar a la velocidad de la luz. Porque es el único lugar en el cual nosotros podemos llegar al lugar santísimo. Porque no puede llegar ningún ser humano, solamente aquel que está en la luz. Jesús dijo, yo soy la luz, y dijo, vosotros sois la luz. Y si usted es la luz, usted puede volar a la velocidad de la luz. Cuando usted está orando, usted está volando, se está moviendo a la velocidad de la luz. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria al Señor. Donde se pierde la noción del tiempo. Cuando usted entra en ese tiempo kairos, se pierde la noción del tiempo.
Por eso hay personas que dicen, algunos que han muerto y que han vuelto, perdieron la noción del tiempo. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? ¿De dónde estamos? Se pierde la noción del tiempo cuando se entra en esas esferas, en las esferas de Dios. Se pierde la noción del tiempo. Es tiempo de milagro, querido. Es tiempo de salvación. Es tiempo de generar poder de Dios. Usted y yo lo tenemos. Este es el tiempo. Tenemos las armas en nuestras manos. ¿Y qué hacemos con esas armas? Nos quejamos, estamos ahí, nos preocupamos por todos los problemas, las circunstancias que estamos viviendo. Nos preocupamos por esto, por aquello, por montones de cosas o por hacer lo otro que antes no hacíamos. No te preocupes, no te preocupes. Entra en el kairos de Dios, entra en ese tiempo indefinido, entra en ese tiempo de inspiración espiritual para que Dios pueda establecer en el presente lo que Él quiere hacer con tu vida y con mi vida. Este lugar no tiene principio, no tiene fin, no tiene límite, es perfecto, es el lugar perfecto de Dios. Gloria al Señor. No sé cómo hacer para darte y hacerte entender esto si no lo entiendes. Tienes que comprenderlo, tienes que tener discernimiento de Dios para entender esto. Las cosas no se mueven terrenalmente, las cosas de Dios se mueven espiritualmente, en el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de milagros, es tiempo de mover el mundo espiritual, que haya milagro, que haya ciencia, que haya sanidad, que haya liberación. Es tiempo, está en tus manos también, porque Dios te permitió, Él te lo depositó, Él te lo delegó, Él me lo delegó, a mí te lo delegó y se lo delegó a todos, pero tenemos que saber administrarlo. Tenemos que saber administrarlo. Y eso se administra a través del Espíritu. Mira lo que dice el Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No nos bendijo con bendiciones materiales. Las materiales vienen después de las espirituales. Primero están las espirituales y después se materializan en nuestra vida. Porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda. ¿Sabe qué significa toda? Toda es toda bendición. El Señor está solícito para bendecirte. El Señor está solícito para bendecirnos. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en el mundo espiritual. Ahí donde estamos sentados con Él. Ahí donde nosotros tenemos comunión con Él. Ahí donde nos relacionamos con Él. Ahí es donde nos comunicamos con Él. Ahí es donde entramos en el kairos de Dios. En ese tiempo de inspiración espiritual. En ese tiempo que no tiene límites. En ese tiempo de Dios. Y Dios te lo dio a ti, me lo dio a mí. Querido, esto hoy es una revelación que viene de parte de Dios, pero está en la palabra. Tienes que entenderlo esto. Tienes que comprenderlo. Mira, le dice, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído a la palabra de verdad y al evangelio, a las buenas noticias de salvación, habiendo oído la palabra, habiendo oído. La fe es por el oír y el oír la palabra, dice el apóstol Pablo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la buena noticia, y habiendo creído en Él. Esto es fe, querido. Tienes que tomar las cosas por fe y para fe.
Me vas entendiendo, me vas siguiendo, estás ahí todavía, estás esperando. Algo está haciendo el Señor en esta mañana. Algo te está tocando tu vida el Señor en esta mañana. Algo te está mostrando el Señor. Algo te está revelando el Señor. Hay un velo que quizás en esta mañana se está quitando de tu vida para que puedas entender que verdaderamente para qué te llamó el Señor y qué es lo que Dios quiere con tu vida y con mi vida y con la vida del pueblo de Dios. Fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Sellados. Sello. Es el sello del rey. Es el sello del reino. Somos hijos del rey y sellados con la promesa del Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia. Es la guía. Es la que nos guía. Es la que nos conduce. Las arras. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Capítulo 1 de Efesios 13:14. Dice que, querida, posición adquirida. Dios nos adquirió y el precio fue alto, la sangre de Cristo. Mira lo que dice acá. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Escuchá lo que dice. Operó en Cristo, resucitándole entre los muertos, no dejándolo en la cruz, no encontrando una tumba. Estuvo la tumba, pero salió. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Pero mira, dice, sobre todo principado. No está hablando de la tierra. Si en bien sí está dirigiéndose a la parte terrenal. Pero acá está hablando del mundo espiritual. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Hoy, en este tiempo. Porque, escucha, no solo en este siglo está hablando el apóstol, sino también en el venidero. Y nosotros somos el siglo venidero. El siglo XXI, es el siglo venidero, donde Dios nos dio autoridad sobre todo principado y nos dio autoridad sobre todo poder y señorío. Se lo dio a la iglesia. Mira, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a usted, al pueblo de Dios, a ti y a mí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor sometió bajo los pies. El Señor. Porque la palabra de Dios dice que de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Aplastaría. Y el Señor aplastó la cabeza de la serpiente. Aunque Él le picó en el calcañar y aparentemente físicamente murió, pero resucitó y el Señor lo hizo sentar en lugares celestiales. Y nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Aquellos que creyeron. Dice, la cual operó, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo llena en todo. Meditas en esta palabra. Todo en todo. Hoy hay algo especial que se está soltando y viene de la presencia de Dios. Hoy hay algo que el Señor está soltando. Hoy hay algo el Señor que está emitiendo y viene de la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a hablar de un poco de los dos sentidos. El sentido psíquico y el sentido. Cuando el hombre fue creado. El hombre fue creado en el mundo espiritual. Capítulo 16 de Génesis. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre fue creado en el mundo espiritual.
El espíritu y el alma fue creado en el mundo espiritual. ¿Me está siguiendo? ¿Me está escuchando usted? El hombre fue creado, le repito de vuelta, el hombre fue creado en el mundo espiritual. El espíritu y el alma fueron creados en el mundo espiritual. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase, te conocí. Antes que te... Y antes que salieses, te di por profeta. Antes que nacieses. Así que antes que tuviera forma, ya el Señor te conocía. Ya creó tu vida en el mundo espiritual. Por eso el hombre y el ser humano cuando muere, dice el sabio Salomón que el polvo vuelve al polvo. Claro, lo que Dios creó. Por el capítulo 2 del versículo 7 de Génesis, dice, y Dios formó al hombre del barro. Y después que lo dio forma, sopló en su nariz, lo que creó en el mundo espiritual, sopló en su nariz y le hizo un alma viviente. Por eso los científicos creen que el hombre cuando muere pierde algo de 20 gramos, porque el espíritu y el alma vuelve a Dios. Como dice también el sabio Salomón, dice que el espíritu vuelve al que lo creó. Entonces, porque tanto el alma como el espíritu no son físicos, son abstractos. El único físico es el cuerpo. ¿Me va entendiendo hoy? Entonces, cuando Dios creó al hombre y después sacó de su costilla, sacó a la mujer y le dio forma a la mujer. Cuando Dios creó, el hombre tenía 10 sentidos. 10 sentidos. Tenía 5 sentidos físicos y 5 sentidos espirituales. Con esos sentidos físicos tenía contacto con todo lo que tiene que ver con la tierra. Dios le dio una inteligencia superior para que le pusiera nombre a todos los animales. Era un hombre súper inteligente. Lo perdió por causa del pecado. Pero también tenía 5 sentidos espirituales, que eran los mismos sentidos que tenía físico, pero eran espirituales, no eran terrenales. Los terrenales eran para comunicarse con las personas, que tienen que ver, que vienen de la psiquis, de la mente, de la psiquis. El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Esas 5 cosas que están en la psiquis y que se transfieren al cuerpo son las que terrenal, con la gente. Yo puedo ver, yo puedo tocar, yo puedo olfatear, yo puedo ver, también como decía, yo puedo oír, yo puedo gustar. Eso está hablando del mundo de los sentidos, el mundo que nos ponemos contacto, con el mundo terrenal. Pero hay un mundo de los sentidos que es espiritual, que tenemos 5 sentidos kairos, porque los 5 sentidos que tiene el hombre son 5 sentidos cronos, que son cronológicos. Pero los 5 sentidos espirituales son 5 sentidos kairos, como yo le decía. Es un lugar de inspiración, un lugar que no tiene límites, el lugar perfecto de Dios. En ese lugar tenía el hombre 5 sentidos. Gustaba de Dios, tenía el poder del Espíritu Santo, tenía olfato, discernimiento, tenía vista, podía ver a Dios y tenía oído porque podía escuchar a Dios. Por eso dice, el Señor dice, olor fragante. El Señor no tiene ni oídos como los de nosotros, ni tiene gusto, no. Olor fragante. Que está hablando Dios. Y el Señor dice, yo he visto, no tiene la visión que tenemos nosotros. Es otra visión.
Por eso el profeta Habacuc le dice, muy limpio eres de ojo para no ver el mal. Muy limpio eres de ojo para no ver el mal. Me va entendiendo, ¿no? Cuando el hombre cae en pecado, perdió los 5 sentidos espirituales porque se alejó de Dios. Murió. El hombre muere. Morir significa separado. Fue separado de Dios y Dios no lo permitió entrar. Hasta que vino Jesús, el segundo Adán. Pero el Adán perfecto. El Adán que se mantuvo firme. El Adán que obedeció. En la persona de Cristo. El hombre que Dios quería al principio, pero fue demostrado por Dios. Y Él es el que nos muestra y nos devuelve los 5 sentidos espirituales. Por eso el apóstol Pablo ahí en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Te devuelve el gusto, te devuelve el olfato, te devuelve la vista. Yo he venido para darle vista a los ciegos, le dijo. Pero no eran los ciegos solamente. Los ciegos físicos solamente eran una representación de lo que Dios iba a hacer espiritualmente. Por eso el Señor Jesús le dijo a los religiosos, ustedes son guías ciegos que quieren guiar a ciegos. Y todo de un pozo. Mira cuántas cosas nosotros podemos llegar a entender y comprender a través de lo que dice la Escritura. Tranquilamente, estamos hablando lo que dice la Escritura. Ahora vamos a hablar un poco. La maldad es un espíritu. Muchas veces hemos escuchado sobre la maldad. Pero cuando comenzamos a estudiar de dónde viene y nos damos cuenta que más que una simple palabra, es un espíritu que tiene hijos. Por eso el apóstol Pablo le dice, huestes espirituales de maldad también. Tiene hijitos. Pero sino que tiene un hijo, un extra hijo, que también es un hijo muy especial. La maldad se ha infiltrado en la sociedad y ha tomado cuerpo a medida que la verdad es quitada. Cuando la verdad es quitada, la maldad toma lugar y es dejada a merced de ella. La inmoralidad, la mentira, el odio, la violencia, el crimen, todas estas cosas y todos los agregados son los parámetros en que se mueve la maldad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con afectar el plan de Dios sobre la humanidad. Ahí está la maldad. Quitas la verdad y la maldad toma cuerpo. La mentira, la verdad, la lujuria. Puede observarse que donde se le da lugar va tomando el control y va creciendo y ejerciendo autoridad a medida que pasa el tiempo. Usted no me puede negar lo que hoy está sucediendo. Que la maldad está creciendo. Y que hay más violencia, que hay más crímenes, que hay más robo. Hoy los delincuentes están en la calle. Muchos de los ciudadanos están a merced de los delincuentes. Del crimen, la violencia. Y montones de cosas más. Hoy se quiere también legalizar la pedofilia. Y que hace muchos años que venimos predicando. Y gente que me ha dicho, mira Daniel lo que predicaste. Y claro, porque eso es lo que hace la maldad. La maldad te aleja de Dios y no solamente te aleja, sino que te pervierte. Las personas que no conocen a Dios están a merced de ella. Ven como la maldad en sus diferentes aspectos se va moviendo, pero en realidad nada pueden hacer porque piensan que es un problema social. Se piensa que es un problema social y que los gobernantes tienen que hacer algo, pero cuanto más hacen, más se multiplica la maldad. Porque no es solo una cuestión social, sino que es espiritual, es del corazón, y del corazón habla la boca. Eso es lo que es la maldad. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer, hay que capacitar, hay que arreglar. No, socialmente no lo pueden arreglar. O no sé, cuanto más quieren hacer, más se expande la maldad espiritual. Es tema de la iglesia, es tema del poder de Dios, es tema de unción de Dios, es tema de aprender a moverse en el mundo espiritual. Acá en Mateo capítulo 15, verso 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre,
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. En el Salmo 36:4 dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino, no bueno, el mal no aborrece. Son meditadores de maldad. Medita maldad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? ¿Sí? Pero son todas personas que son influenciadas o tomadas por este espíritu de maldad. Porque la maldad, Isaías 9:18, porque la maldad se encendió como fuego y cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Mateo 24:12 es muy conocido esto, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado, lo que decía, ¿no? La maldad se multiplica, va tomando cuerpo en la sociedad. Pero la maldad tiene una hija, y esa hija se llama la iniquidad. La maldad y la iniquidad son parientes. La primera es la esencia, la segunda es la conductora, es decir, la base y la conducción, aunque son parecidas, no son iguales. La maldad es la que se establece en la sociedad y la iniquidad es la que la transmite, la que la mueve. La iniquidad, lo oculto. Mucho se habla de la iniquidad y se confunde con la maldad, con el pecado, pero estos funcionan diferente. Lo veremos ahora más adelante, así que así dicen las Escrituras al respecto, ¿no? Espero que esta información pueda traer luz a ustedes. He encontrado mucha oposición sobre esto. Y mucho más en nuestro medio, ya que es muy resistido el tema de la iniquidad. La cruz de Cristo te... Sí, yo creo que la cruz de Cristo te salva, te libera, pero si no confesás con tu boca, no confesás que estás en pecado, que tenés problemas, no te arrepentís, no lo confesás, tus cosas que tenés metidas adentro, estás en problemas. La mayor parte de la gente que yo he estado ministrando en la iglesia, la mayor parte eran todos creyentes, que alaban a Dios, adoran a Dios, buscan a Dios, van a la iglesia, se congregan domingo tras domingo. Bueno, hoy no porque no se puede, pero son ellos, pero están llenos de problemas. Podríamos decir que la iniquidad es el contratista, o sea, que ata a las generaciones y va transmitiéndose a través del tiempo. Es la contratista. La iniquidad es hija de la maldad. Acá está, la hijita, su hijita. Salmo 7:14 dice, he aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio luz y a luz el engaño, el pecado. Acá tenemos las tres cositas. El impío concibió maldad y se preñó de iniquidad. Concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz al engaño, al pecado. La iniquidad estaba adentro, pero la luz es el pecado. Después vamos a hablar del pecado ahora en un momento. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios. Delante de sus ojos se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos se ve que su iniquidad no será hallada, porque está oculta y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Lo oculto, lo que está dentro, que no se que se acciona a través de la acción, pero que no se sabe lo que realmente hay dentro del corazón. Salmo 36, 1-3. Por eso hablo de la iniquidad de esta manera, ¿no? Porque comprendí que es el cordón umbilical negro de todas las generaciones, que transmite la maldad oculta y ya en los tiempos de Pablo comenzó a accionar. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. El misterio de iniquidad ya está en acción, dice el apóstol Pablo. Ya está en acción, se mueve a través de las generaciones, la iniquidad, lo oculto, el ocultismo, lo que no se ve. Iniquidad significa veredas torcidas, lo torcido, sin paz, sin justicia. Eso es lo que es iniquidad. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Esto está en Isaías 59:8. Isaías 59:8, usted lo puede ver ahí.
Ahora vamos a hablar del pecado. Hemos hablado un poquito de la maldad. Todo esto está registrado acá, en este libro que el Señor nos dio para poder compartir con aquellos que quieran y lo deseen, ¿no? Para concluir con este cuerpo hablaremos del pecado, que es el resultado de la maldad y de la iniquidad. Las dos primeras son abstractas. El pecado es lo que se ve, es lo que sale exterior, ¿no? Es lo que mostró Jesús en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, eso es lo que mostró. Y la palabra en griego amartía significa errar el blanco. Significa, ¿ves lo que es pecado? Es errar el blanco. Viene de la idea de tirar flechas al blanco. En hebreo es jatá, que significa también errar al blanco. Se tomaba todo de un deporte de los arqueros, que detrás ponían blancos en un lugar, detrás de ese blanco había un hombre, y cuando tiraban la flecha, el que estaba detrás del blanco gritaba: ¡ha errado el blanco! Eso, de ahí sale la palabra pecado, o no dar en el blanco. La palabra yaraj significa tirar una flecha y dar en el blanco, que quiere decir tirar una flecha y dar en el blanco, porque en el blanco son las escrituras. Esto es dar en el blanco, esto es dar en el blanco. Cuando nosotros tomamos esto, estamos dando en el blanco. La maldad es la causa, la iniquidad es la conductora y el pecado es el resultado. ¿Me está escuchando usted? La maldad es la causa, la iniquidad es la conductora y el pecado es el resultado. La gente yerra porque ignora las escrituras, ignora lo que dice acá. Y así lo dice Jesús, que el errar es por causa de la iniquidad. Porque es lo oculto, la cual hace que no se registre una persona en las escrituras debido a la maldad, y por causa de la iniquidad, del oculto. ¿Por qué? Porque la iniquidad, ¿qué hace? La iniquidad no registra el pecado, no registra las escrituras, no registra al Señor. Eso es lo que hace la iniquidad, que no es sacada dentro de la vida de una persona. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo en Mateo 22, 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Está ahí todavía me sigue. Tenemos unos minutos más, creo que vamos a extendernos un poquito más porque quiero concluir con este tema. Pecado. La maldad es conducida por la iniquidad y se manifiesta en pecado, es su resultado. Una vez que se ubica en el corazón del ser humano, se desarrolla de tal manera que se va manifestando en la sociedad como algo natural. Eso es lo que la maldad y la iniquidad que se manifiesta en el pecado. En una palabra, la maldad se mueve a través de la iniquidad, el cordón umbilical de la oscuridad, en medio de las tinieblas, haciendo que no se dé en el blanco, es decir, que no se dé en las escrituras, sino que se erre al blanco. Otros términos relacionados son adica, que es injusticia, parabrasis, que significa transgresión, ponería, es perversión. El pecado es grave. La inmoralidad, la lujuria, etc. Es deliberado, porque aunque se realiza no por voluntad propia, sino que hay algo dentro que te dice hacelo. Es reiterado, cuando el pecado es reiterado es porque no tiene control. Hay un descontrol, usted no puede controlar su vida, porque el pecado que está manejado por la iniquidad y que está establecido por la maldad, usted no puede hacer lo que Dios quiere que haga en su vida. Así dice el Señor. Dice acá, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no se han rebalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlo. Los herí de modo que se levantase y que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo lo destruya, para que yo destruya a los que me aborrecen. Esto está
en el libro de Salmo, capítulo 18. Quiero darle bien el versículo que dice, en el verso 31, dice que Él es el que, 32, Dios es el que me ciñe de poder. Dios del 32 hasta el 38. 32 al 38 del capítulo 18 del libro de los Salmos. Los herí de modo que no se levantasen. Quiere decir que Dios nos dio poder para sujetar al enemigo, para que el diablo, para que los demonios se detengan. Pero su vida tiene que ser diferente, su vida tiene que ser limpia, tiene que estar preparada, tiene que estar... Y la guerra, como le decía, está en las regiones celestes. Con esto ya vamos a ir casi terminando un poquito más, aguánteme un poquito más. La guerra en las regiones celestes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. En algún momento vamos a poder estar desarrollando esta parte, estos versículos que habla en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Lo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestido, prepárate. Tenés una vestimenta, prepárate. Buscá la armadura de Dios. Porque dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha no es contra tu hermano, contra tu amigo, contra tu pariente, contra tu vecino, no es contra ese de carne y sangre, sino que es contra el mundo espiritual. Potestad del principado, gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura, querido, amado, tomad toda la armadura de Dios. Eres un guerrero de Dios, eres una guerrera de Dios. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y hoy estamos en el día malo, hoy estamos en el día del problema, hoy estamos en el día de la adversidad y habiendo acabado todo, estar firmes. Querido, tenemos que pasar y estar firmes. Aleluya. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Estar ceñidos con los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Les decía que después algún día vamos a desarrollar este tema, solamente para concluir y para terminar y querer orar por usted. La verdad y la coraza de justicia. La verdad te tiene que rodear y la coraza te tiene que defender. La justicia de Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Después dice, tomad el yelmo de la salvación, el yelmo en tu cabeza, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, súplica por todos los santos. Tenemos que orar el uno por el otro, y por mí, a fin de que al abrir mi boca no me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tenemos que dar a conocer con denuedo. Denuedo significa con valor, con arrojo, con intrepidez, ser un intrépido para poder ejecutar lo que dije, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que soy. Estar sentado en lugares celestiales como estábamos hablando. Dice, por lo cual soy embajador en cadena y con denuedo hable de él como debo de hablar. Con denuedo hable de él como debo de hablar. Y en esta mañana yo quise hablar con denuedo como debo de hablar. Sacar la palabra de Dios a luz
a través del poder del Espíritu Santo, para que tú y yo tengamos luz, para que tú y yo sepamos lo que Dios nos dio, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, de qué manera tenemos que enfrentar, dónde es el lugar donde Dios nos puso. Y desde ahí nosotros tenemos que pelear y vamos a tener la victoria segura, porque el Señor está con nosotros, está contigo y está conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas todo aquel que ha escuchado esta palabra, que tú lo toques, que tú le des luz, que Señor realmente lo puedas revestir de poder, que lo puedas sellar con el poder del Espíritu Santo, que ellos puedan tomar toda la armadura de Dios, que los puedas levantar en el mundo espiritual, que les puedas hacer guerreros tuyos, soldados tuyos, pertrechados para la batalla y guerrear en el nombre de Jesús, pero una buena guerra, una guerra dirigida por el poder del Espíritu Santo, una guerra dirigida por la palabra de Dios, asentados en la palabra, proyectados en la palabra, creciendo en la palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, que venga una investidura de inteligencia y de conocimiento, que venga una investidura de poder para ejecutar tu obra y que venga una investidura de discernimiento para que pueda discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Te lo pido y te lo ruego por todos aquellos que en este momento y en el momento que estén escuchando, viendo este video, reciban toda la bendición de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos el día miércoles a las 20 horas.